una representación de un objeto, de un espejo curvo, y aquí tenemos un objeto, que es esta flecha que está marcada acá por la palabra que dice object, está en inglés. Aquí podemos ver qué ocurre si es que cambiamos el foco, perdón, el foco del espejo, la distancia focal. O qué ocurre si movemos el objeto. El objeto es la otra parte que podemos mover. Entonces aquí aparecen tres de los rayos principales. Bueno, de hecho esos tres son los rayos principales, más bien dicho, que ustedes pueden seguir para hacer para construir dónde va una imagen. Fíjense que esos tres puntos salen de un punto en común del objeto, y los objetos siempre los vamos a representar por flechas, y desde la cabecita de la flecha entonces van a salir tres rayos. El, primer, el primero de esos rayos es un rayo que viaja desde la cabeza de la flechita, viaja paralelo al eje óptico, que es el eje de simetría también del objeto, y al chocar con el espejo se devuelve y esa imagen pasa por el foco. Ese rayo, perdón, pasa por el foco. Entonces este que está acá, va desde acá, refleja y va hacia acá. Aquí por la animación aparece que se refleja en el eje X, pero lo que realmente ocurre es que se refleja en el espejo. Entonces se refleja en el espejo, pasa por el foco y luego continúa su camino. Se va de acá, zoom, para acá y luego boom, para acá abajo. Luego tenemos otro rayo de luz que pasa por el foco, y al pasar por el foco entonces, luego al rebotar el espejo, se devuelve paralelo al eje óptico, porque recuerden que eso es lo que cumplían los espejos convergentes o espejos cóncavos, que todos los rayos de luz que llegan paralelos al espejo, al reflejarse, pasan por el foco, y por lo tanto el proceso es invertible. Un rayo de luz que pasa por el foco se refleja en el espejo y va a devolverse paralelo al eje óptico. Entonces ya tenemos dos rayos que se cruzan. Ahora podemos agregar uno tercero, que es este de acá, que es el rayo central, que a veces recibe ese nombre, que pasa por el centro de curvatura y va a coincidir entonces con la posición de los otros tres rayos de luz. Bien, entonces donde se cruzan estos rayos de luz es donde se forma la imagen, y aquí ustedes pueden ver que la imagen se forma invertida, como dice acá, inverted en inglés. Es una imagen real, que es un concepto que no hemos explorado completamente, que no vamos a explorar del todo hasta que veamos lentes. Aquí dice HI mayor a HO. Esta H viene de height, que es altura en inglés. Bien, y aquí podemos ver que la altura de la imagen es menor que la altura del objeto, o sea, la imagen que se crea es más chica. Y finalmente la distancia de la imagen está, o la distancia de la imagen del espejo es mayor que F y menor que 2F, que eso es lo que quiere decir que está entre el centro y el foco. Así que me pongo acá. De acá en adelante el proceso se invierte, porque si ustedes se fijan, poner el objeto acá me genera una imagen aquí que es completamente análogo a, si yo doy vuelta a todo esto, poner el objeto aquí y que eso me genere una imagen allá. Como si yo diera vuelta todo el sistema. Todo esto entonces ustedes lo pueden experimentar en esta página web, que yo les voy a mandar el link nuevamente en caso de que quieran explorarla. Cuando nos vamos acercando al foco, entonces, los rayos de luz, fíjense que estos rayos se juntan, pero en lugares cada vez más lejanos. Aquí yo no puedo hacer zoom hacia afuera, lamentablemente. Lo que sí puedo hacer es acercar esto. Entonces, si es que yo acerco esto, se fijan que ahí está muy muy cerca. Ahí está la imagen, ahí está la imagen, y de golpe la imagen se va a hacer muy grande y va a ir cada vez más lejos y más lejos y más lejos, hasta que aquí no hay imagen porque el objeto está en el foco, y una vez que pasa el foco, lo voy a mover más para allá, una vez que el objeto pasa el foco, los rayos de luz no se juntan de este lado del espejo, sino que se juntan del otro lado del espejo para formar lo que conocemos como una imagen virtual. Vamos a verlo nuevamente. Aquí tenemos una imagen
la imagen del objeto, que a medida que me voy acercando al foco se forma cada vez más lejana, más lejana, más lejana, hasta que cuando estoy en el foco no hay imagen, porque todos los rayos de luz son paralelos. Sin embargo, cuando paso al otro lado del foco, nuestra imagen se forma detrás del espejo, y este es el tipo de imágenes que podemos ver en los objetos que se llaman imágenes virtuales. Todas las imágenes que se forman detrás de los espejos son llamadas imágenes virtuales y las podemos entonces ver. O sea, cada vez que ustedes se ven en un espejo, y no necesariamente ese espejo es plano, por ejemplo, si ustedes ven su reflejo en un espejo como el de la pantalla de mi teléfono, que está muy sucia. A ver si está un poco mejor. Bien, ahí está bastante mejor. Ese también es una imagen virtual. Y de hecho, eso justamente dice acá, virtual image, que quiere decir imagen virtual. Y dice upright acá, que quiere decir derecha. O sea, está en la misma orientación que nuestro objeto. Eso es lo que ocurre entonces con los espejos cóncavos. ¿Para qué nos sirven los espejos cóncavos? Una de las principales propiedades que tienen es que hacen, o como también le llamamos espejos convergentes, porque todos los rayos de luz que llegan paralelos al objeto se concentran en el foco, nos sirven para concentrar la luz. Entonces, como ya lo habíamos visto en algún momento en clases, era posible hacer un horno solar con esto. Estaba también el rayo de la muerte, que había generado Arquímedes en la... Bueno, no sé, creo que tiene estándar de leyenda, estatus de leyenda, perdón, esa historia. Pero en lo que sí se usa, y aquí se lo voy a mostrar, es en los telescopios. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo muy básico de cómo se usa un espejo para hacer un telescopio. Vamos a ver uno cortito. Telescopio reflector. Vamos a ver telescopio reflector, bla, bla, bla. No hay ninguno que me convenza. Vamos a ver en inglés. Ya, este tiene tinca que tiene subtítulos, porque eso es importante también. Y ahí compartirle el sonido y prestar atención. Sonido. Hi there everyone. Now at the time of filming, the Hubble Space Telescope, surely the most famous telescope above the world, is about to celebrate its 25th anniversary, and it's getting all this publicity and everyone's talking about it, and Keith has gotten a little bit jealous. And he says he has a telescope that's even more amazing than Hubble, and he says it's in that blue box. Hubble is great, but this is the history of the Hubble. This is the very first surviving reflecting telescope. Whenever I think of telescopes, I think of Galileo. Indeed. Well, he didn't have a reflecting telescope. Well, Galileo made telescopes, of course, but it was Isaac Newton that produced the first Newtonian reflecting telescope using mirrors instead of lenses. So Galileo came along and Isaac Newton basically Usó espejos en vez de lentes. Ahí había un problema de traducción. he said, nice try buddy, check this out. Indeed. So the lenses produced colour effects that weren't good. They couldn't grind them particularly well. The solution came out of Newton's optical work. So he knew about prisms, he knew about colour aberration. So he decided he would make a better telescope. And here we have it. Keith, open the box. Well, right. let's do that.
This is the real deal. This is the real deal. So this is the thing itself. So here we have the world's first reflecting telescope, the first surviving one, I should say. And here, the bit that's the most important, this is the speculum, the mirror, which sits at the back of the instrument there, and that's what gathers and concentrates the light. James, are you getting this? Newton's original mirror in my hand. So here's what happens. The starlight, which is a bit further away than my hand in actuality, comes into the hole here at the front, goes down the tube and hits the mirror. This is the primary mirror, which is sitting in the back of the telescope here. The light then reflects back up the tube to a small little mirror that we'll be able to show you that sits here on an angle, which makes the light bounce up through the eyepiece, which you can then see like so. What's going on though? Like, is this the first one he made? Did Isaac Newton craft this? How did it come to be here? I mean, this is not a simple story. It's a very complex story, and we know it's not the first telescope that Newton made. He made a very basic one in about 1668. He then made two more in 1671 to 72. Newton kept an instrument himself, and we know he had it until quite late in life. So it's possible that this is the third instrument which he seems to have bequeathed possibly to Edmund Halley. What then happens in the mid-18th century is that it pops up in a London instrument maker's shop, an instrument maker on the Strand called Heath and Wing, and this is shown as Newton's original telescope. But then it was purchased, and in 1766 it was given back to the Royal Society, if indeed it's the second or possibly the third instrument. You'll see that the eyepiece is no longer in its original position. There's a little piece of cork there which is covering an original hole where the focal length was to begin with. So that's now, the original eyepiece, yeah, and that's where it is now. But this is possibly part of the instrument maker's amendments or repairs to a very famous telescope. This wooden bowl here at the bottom, this is basically just how you turn it to... Exactly right. Well, I like this simple ball and socket joint because it reminds me a bit of the Hubble Space Telescope. You have the tube here floating above the globe. It's nicely appropriate, I think. There's some engraving here at the bottom. I'm going to read this. The first reflecting telescope presented by Sir Isaac Newton and made with his own hands in the year 1671. It's one of those things that doesn't get displayed outside of the Royal Society very often. I think it's only been outside once in the 20th century and once in the 19th when the Royal Society allowed school children in Grantham to parade it through the village square, something we would definitely not do now. But because it's such a rare thing, an important thing, and so associated with Newton, people do get very, very excited by it, and to be fair, I do too. Bien. Y para que no crean que esto se usa solamente con telescopios pequeños, también se usa con telescopios grandes. Se usa, por ejemplo, con Extremely large telescopes are considered worldwide to be one of the highest priorities in ground-based astronomy. They will vastly advance astrophysics. Extremely large telescopes are considered worldwide to be one of the highest priorities in ground-based astronomy. They will vastly advance astrophysical knowledge, allowing detailed studies of subjects including planets around other stars, the first objects in the universe, supermassive black holes, and the nature and distribution of the dark matter and dark energy which dominate the universe.
Since 2005, ESO has been working with its community and industry to develop an extremely large optical infrared telescope. Named the ELT for Extremely Large Telescope, this revolutionary new ground-based telescope concept will have a 39-meter main mirror and will be the largest optical near-infrared telescope in the world's biggest eye on the sky. Astronomy is experiencing a golden era. The past decade alone has brought amazing discoveries that have excited people from all walks of life, from finding planets around Proxima Centauri, the nearest star to the Sun, to the first image of a black hole. Aquí en esta, bueno, esto es una animación, pero ese espejo que se ve ahí en la animación es justamente un espejo curvo, o va a ser en realidad un espejo curvo, porque esto no está construido todavía. Star to the Sun, to the first image of a black hole. The ELT is a novel ground-based telescope concept with a performance that is orders of magnitude better than currently existing facilities. Equipped with the most advanced instruments, such a telescope may, eventually, revolutionize our perception of the universe, much as Galileo's telescope did 400 years ago. The ELT program was approved in 2012 and green light for construction at Cerro Amazonas was given at the end of 2014. The first stone ceremony for the telescope was attended by the President of Chile in May 2017. Dozens of Europe's most cutting-edge companies are participating in the construction. First light is targeted for 2025. The extremely large produced telescopic dark patterns 90 VL all fallen to a proposed 75 meter telescope is only down to about 300 the far few. Traducir al español. Fewer reflecting surfaces. In the early 2000s, ESO looked into the Overwhelmingly Large Telescope, or OWL, a 100-meter telescope. The proposal carried a 1.5 billion euro price tag, but it only had somewhere between a 75 to 90% chance of success. Those are not good odds when spending that kind of money, so the project was resized down to 42 meters. A 42-meter telescope would have answered the question of life, the universe, and everything, but its overall price tag was only down to about 1.3 billion euro. In 2011, the telescope was resized again, this time by removing the outer ring of segmented hexagons. This brought the price tag under 1.1 billion euro, and all of the participating countries committed to the project. Another way to keep the costs under control is to make sure that the overall design is as compact as possible. This meant introducing a unique 5-mirror design which will fold up the light path. The primary mirror consists of 798 hexagonal segments. Each segment is about 1.4 meters across but is only 50 millimeters thick. That makes the mirrors lightweight and easy to produce. The secondary mirror is convex-shaped. Este no es un espejo curvo que tiene una sola pieza, sino que son paneles, ¿bien? Son muchos paneles, tal como, no sé si podemos encontrar acá alguna imagen. Solar Oven. Un horno solar, en el que ustedes ponen muchos espejitos y la luz del sol se va a concentrar en un punto. Por ejemplo, ese de ahí, ¿bien? O este de acá. Entonces aquí ustedes tienen varias piezas, cada una de esas piezas refleja la luz, o está acá, o está acá, o está acá incluso, a diferencia de esto que es bastante artesanal. Esto está completamente calculado, y estos espejitos, entonces estos 798 segmentos hexagonales se ponen, fíjense el tamaño que son, aquí hay un par de personas para comparar. Each segment is about 1.4 meters across, but is only 50 millimeters thick.
That makes the mirrors lightweight and easy to produce. The secondary mirror is convex-shaped. It's 4.2 meters in diameter and weighs 3.5 Entonces ahora se tons. combinan espejos cóncavos con espejos convexos. Recuerden que los convexos son los que están curvados hacia afuera, que son como la parte de afuera de su mano o la parte de atrás de una cuchara. It will be the largest secondary mirror ever employed on a telescope and the largest convex mirror ever produced. The mirror will be shaped and polished to a precision of 15 millionths of a millimeter. In order to achieve the sharpest, highest resolution images possible, ELTU employs the most advanced adaptive optics system ever developed, making use of a fourth mirror that is 2.4 meters across, but only 2 millimeters thick. 8,000 magnetically levitated actuators will readjust the surface of this mirror up to 1,000 times per second to correct for any distortions in the incoming light introduced by Earth's atmosphere. Entonces podemos seguir en este video, ustedes lo buscan, yo les voy a mandar de todas maneras el link por el chat. Pero, ¿qué es lo importante acá? Introducir el concepto de espejo convexo. Vamos a ver acá también un tipo de espejo. Aquí habíamos visto This is a video convex de cómo se ve el espejo convexo que está curvado hacia afuera, y en este caso la imagen siempre se va a ver derechita. Lo que va a hacer, eso sí, es que va a cambiar de tamaño, pero este tipo de espejo tiene causa un efecto que es similar al del ojo de pez en las cámaras de fotos. Y lo que hacen es que, si se fijan, se ve más parte de la imagen que se podría ver en un espejo plano del mismo tipo. Porque fíjense lo que pasa, a esta distancia, o a cualquier distancia en realidad, más o menos por acá quizás, los rayos de luz van a llegar al espejo cóncavo y al convexo, perdón, y por la forma que tiene, lo que van a hacer es que esos rayos de luz van a poder reflejarse en dirección hacia donde están los ojos de la persona que está mirando. Si se fijan, ahí se ve chiquitita, pero si es que todo está más chiquitito, quiere decir que se puede meter más dentro de la imagen. Por lo mismo, entonces, los espejos cóncavos son muy útiles cuando ustedes quieren meter más información de la que se podría en un espejo plano. Bien, entonces aquí hay un video que nos explica por qué se usa un espejo convexo como un espejo retrovisor, por ejemplo, o los espejos de los estacionamientos. Vamos a ver entonces esto. Español, Spanish, Latin America. Smart learning for all. Topic: convex mirror. Why is a convex mirror used as a rear view mirror? Wow, what an amazing car. But your rear view mirror is missing. Huh? No, don't use a concave mirror. It will usually show you magnified images. Oh. Why don't you listen to me? Huh? See, I was correct. Now put the convex mirror and see the result. Oh. Look, the image is much smaller, right? Do you know what the difference between the two mirrors was? If we use a concave mirror for our car, we will not be able to see the vehicles behind us properly. This is because the concave mirror will magnify the object and we will see a very enlarged image. Thus, we require a mirror which gives us a wider view of the vehicles behind us. In this case, a convex mirror proves to be the right choice. This is because a convex mirror forms a highly diminished image, thus making the traffic look much smaller. As a result, we can see a large number of vehicles in a very small mirror. For more education. Esa entonces es una explicación muy a la rápida. Además, un espejo convexo, como es más
ofrece más área. Bueno, tengo mi espejito acá. Les voy a mostrar con los espejos, hacer con el espejo y los láseres. Voy a configurar entonces la cámara de mi teléfono para usarlo. Conectar a la aplicación. Configurar video. Ya. Y entonces ahora tenemos nuestra video acá. Voy entonces a pausar la compartida de pantalla un momento. Ya. Spotlight video, ya, sí, excelente. Entonces, acá ustedes pueden ver así los láseres del espejo que está acá. Entonces, fíjense que voy a moverlo para allá, ahí sí. Entonces, fíjense que los rayos de luz que llegan en forma paralela, estos 3 rayos de luz en forma paralela entre sí al espejo, se reflejan hacia afuera por la forma curva que tiene el espejo. Bien, ¿esto qué quiere decir? Que si ustedes, en vez de estar usando el espejo aquí para ver lo que está pasando, ups, perdón. Si es que ustedes estuvieran en un estacionamiento, y eso de hecho es el uso principal que tienen estos espejos en un estacionamiento, y quieren salir de ese estacionamiento en un vehículo y tienen un espejo de estos para ver hacia afuera, la curva del espejo hacia afuera les va a permitir ver un área mucho mayor de lo que está pasando fuera del estacionamiento, y por lo tanto pueden ver solamente mirando el espejo posibles peatones que puedan venir no solo en una dirección sino que en la otra dirección, y también autos que puedan venir de otros lados. Entonces eso ocurre porque no solamente los rayos que salen de esta cajita que tienen los láseres y que rebotan en el espejo hacen que reboten para afuera, sino que otro rayo de luz que por ejemplo viniera desde acá, cuando rebota en el espejo se reflejaría entonces hacia adentro. Y de hecho se lo puedo mostrar si dejo uno solo prendido y les muestro un rayo de luz entonces que viene desde un ángulo que está más hacia afuera del espejo, se va a reflejar y va a ser posible de ver por otra persona que esté más o menos por acá. Excelente. Entonces vamos a apagar eso y vamos a volver a nuestra búsqueda de Google. A detener esta camarita acá. Volver a mi cámara normal. Y vamos a cerrar entonces viendo algunos usos de estos distintos espejos. Uso de espejos cóncavos y uso de espejos convexos. Traducir español. Voy a mandar nuevamente el link de este video. Me va a hacer el español. Ahí sí. In the last 4 or 5 videos, we have been looking at the properties of images formed by convex and concave mirrors. Now the obvious question echoing in everyone's mind must be that in reality, where do we take advantage of these properties? Where do we use convex and concave mirrors? Let's study the uses of a concave mirror first. Have you seen solar heaters? Solar heaters are the devices that use the energy from the sun to heat something. It is the most common device which uses a concave mirror for its function. We already know that the rays of light coming from the object kept at infinity converge after reflecting from the surface of a concave mirror. Here, the sun is very far away and hence the rays of light coming from it are parallel near the Earth's surface. These parallel rays after reflection converge at a point called focus.
This focus is a very hot location in space as all the reflected sun rays are concentrated at this point. If we bring a piece of paper at this point, it will quickly catch fire. Now we can use this property of concave mirrors to cook food or heat up liquids. All we need to do is place the container on this stand which is present at or near the focus. It will heat up after some time. You can even make a roti or a papad on this. Where else in the world do we use these types of mirrors? We can use concave mirrors to view the objects which are very far away from us. Yes, I am talking about the astronomical telescopes. How is a concave mirror used in a telescope? When the parallel rays of light from the distant star enter the telescope, they fall on the concave mirror which is placed on the opposite side. This concave mirror then converges all the light at a focal point. So the image of the star is formed at this point in space. The secondary mirror is then placed near this focal point. It's kept like this so that it can reflect the light upwards towards the eyepiece. And the eyepiece has a lens which then magnifies this image. This way we are able to see an enlarged image of a faraway object. This particular type of telescope is also called the Newtonian telescope, as it was Isaac Newton who first came up with this concept. Which is the lens used here near the eyepiece? The lens used here is a convex lens or converging lens. Well, we haven't really studied about lenses yet. Don't worry, we will come to that very soon. First, let's continue to study the applications of curved mirrors. If you remember, in the previous videos, we talked about this mirror which can be found in bathrooms. Many men use it for shaving purposes and quite a few women use it for beautification. Yes, this is also a concave mirror. And it must be very obvious now as to why we use it here. Due to the enlarged image, it gives a better view of our face. One more place where concave mirrors are used is the headlights of automobiles. And why do we use headlights? Headlights help us to see things in front of us in dark or in dim light. And using the headlights, we would want to see the things which may be at a sufficiently large distance ahead of us. So how do we achieve that? Let me quickly review something about concave mirrors. We know that when the object is kept at the focal point, the light rays from the object after reflection travel parallel to each other for a long distance. So if we keep a light source, say a bulb, at or near the focal point of a concave mirror, then almost all the rays from the bulb after reflection will travel in one direction. If the same concept is used in the headlight of a car, it will give us the distant view of the road ahead. This solves our purpose of viewing cars or things which are at quite a distance away from us. However, in reality, we don't really want all the rays to be traveling parallel after reflection. That is, we also want some of the rays to travel a bit sideways. We not only want to see the road ahead, but also the things along the sides. This will help us see the vehicles coming from the other side of the road in opposite direction. So for that purpose, we use what we call as deflectors. They deflect some of the light rays by smaller degrees. Now that we're talking about a car, let's discuss its view mirror. What is the use of the side view mirror of a car? Is this also a concave mirror? Watch our next video to know more. Till now, Sí, perdón, estaba muteado. Recién les había dicho que los espejos de cosmetiquero, esos espejos que ofrecen ampliar la imagen, son espejos cóncavos, bien como mostraba ahí el video. Entonces, cada vez que ustedes ven una imagen de esos espejos que aumentan 2x, 5x, etcétera, son espejos cóncavos. Y si ustedes los usan cerquita, van a ver su imagen derecha y aumentada. En cambio, si ustedes se los ponen lejos, si ustedes pueden hacer la prueba, van a ver su imagen invertida. Entonces ahora vamos a ver algunas de las características de los espejos convexos. Entonces,
Usos de espejos convexos. Esto es mucho más breve. Y con esto vamos a terminar la... पिछले वीडियो में हमने आपको एक Está en indie. Interesante. No tiene subtítulos. Complex mirror device. Veamos. Till now, Disculpen, vamos a buscar el... No lo tienen, no lo han usado, no lo han hecho en inglés. Interesante. Vamos a ver entonces el otro video y yo les voy a explicar qué es lo que va a estar pasando. ¿Dónde está? Acá está. Ahí está. Este sí. Bien. Entonces, el uso de los espejos convexos, que con esto, entonces, como les decía, vamos a terminar la clase. Les voy a mandar el link también para que ustedes lo vean. Baje la antes de poner un video que sea muy fuerte en comparación con el audio del micrófono. Ok. Entonces, en el video anterior había quedado la pregunta de cuáles eran los espejos que se usaban en los retrovisores de los autos. Ya vimos en el video previo que era un espejo convexo, no un espejo cóncavo, porque el espejo cóncavo lo que hacía era agrandar las imágenes, lo que queríamos era achicar las imágenes para que cupiera más. Ahí sí se lo había mandado solamente a una persona. ¿Bien? Entonces, dado que el uso de este espejo es para ver qué objetos están detrás, lo que necesitamos es entonces no un espejo cóncavo, sino que un espejo convexo. Un espejo cóncavo, entonces, cuando el objeto está más cerca del foco, como ya habíamos visto en nuestra animación de GeoGebra, lo que iba a ocurrir es que nuestra imagen se iba a agrandar. Y por lo mismo entonces que se usen estos espejos para los autos. Vamos a saltar un poquito más adelante, porque nos dan un mayor campo de visión. Aquí se ve justamente el ejemplo en este supermercado donde hay un espejo cóncavo acá. Si que se fijan, se ve todo distorsionado, pero se puede ver más. Entonces, se puede ver más áreas. Entonces aquí se apela a razones de seguridad para usar este tipo de espejos. También por razones de seguridad, si ustedes van a un cajero automático, a veces pueden ver que estos tienen un espejo convexo, porque se puede ver más. Tengo uno de esos en el patio. Por motivos de seguridad, me imagino. Bien, jóvenes, si es que tienen alguna duda extra sobre esta materia, les invito por favor a que lo hagan. Se conecten en la sesión de mañana, ¿ok? Vamos a repasar entonces esta materia. Porque la próxima semana, y ahora sí, no me equivoqué en las fechas y lo planifiqué bien, la próxima semana vamos a tener una evaluación breve sobre esto, ¿ok? Sobre reflexión de la luz en espejos cóncavos, no construcción de imágenes, sino que para que se usen algunas características de los objetos. Bien, para que repasen estas clases, yo entre hoy y mañana las voy a poner en YouTube para que las vean y usen también la materia que tenemos en el libro de clases. Solamente de espejos y reflexión, lentes todavía no porque no lo hemos comenzado a ver. Eso, que estén muy bien, cuídense mucho, que tengan una buena tarde, aprovechenla, descansar o hacer alguna otra cosita y nos vemos mañana, o si no se conectan mañana la próxima semana. Chaito.